yo soy Siri Chigo del programa Cosplay Presta. En el mundo del cosplay, con el tema del machismo hay muchos problemas, hasta tal punto de que hay un movimiento llamado Cosplay No Consent, en el que hay unas directrices de cosas que no puedes hacer con los cosplayers. Uno de los principales problemas es cuando alguien te pide una foto, enseguida intenta acercársete, pasar el brazo, si puede pues coger cacho también lo fae. Y un problema tan sumamente grave que se tuvo que llegar a hacer eso. Problemas que ya he tenido yo en eventos, pues de algunos fotógrafos intentando sacarte fotos a la ropa interior. Otro de los problemas que la gente a veces fae comentarios y no se da cuenta es que en el momento que yo entamé a tener una parella, mucha gente empezó a preguntarme si mi parella me deseaba disfrazarme y hacer fotos, pues yo que sé, igual en el bañador. Y yo creo que soy una cosa que yo no necesito el permiso de nadie para hacer lo que yo quiera, soy una persona independiente y estamos en el siglo XXI para que todavía haya sus problemas. Enseguida hay la cosa de que si eres mujer y eres cosplayer, pues tienes que estar de buen ver, por decirlo de alguna manera, y hay un machismo bastante encubierto. Trabajando de cara al público en el sector de los videojuegos también tuve bastantes problemas, como que yo no tenía que saber de videojuegos. Si había un mozo en una tienda siempre tiraban a preguntar a él, y esta situación, por desgracia, no la viví solo con hombres, también mujeres que iban a comprar y buscaban a ver si tenía un compañero y os podía resolver el problema. También hay un problema respecto a la autoridad, como y el caso de viene de alguien con un problema, pues yo que sé, de un problema con un producto, con algo, y siempre intentaban que el problema ellos lo resolviera un hombre o preguntaban por un hombre. Y eso la verdad que es desesperante cuando tú sabes que realmente tú tienes la misma formación. Este 8 de marzo por una sociedad en sin machismo.